Bienvenidos a Paloma Cuevas Podcast, el espacio donde transformamos ideas en acción y sueños en resultados. Hace algún tiempo, una persona salió de una reunión con una sensación difícil de explicar. No hubo gritos, no hubo malas palabras, pero sí hubo silencio, incomodidad, la certeza de que algo no se había dicho de la mejor manera. Lo que debería de ser una conversación para mejorar, terminó generando una duda, un distanciamiento y, lo que es peor, desconfianza. Y es que muchas veces el problema no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Hoy vamos a hablar de un tema que para los emprendedores o para los líderes es su talón de Aquiles, principalmente cómo llevar un equipo, sobre todo cuando te toca dar un feedback constructivo y generar confianza. Porque el feedback puede convertirse en una herida o en un puente que no se puede pagar y es una motivación o puede ser un impulso para el crecimiento. En este episodio descubrirás cómo transformar conversaciones difíciles en oportunidades de conexión, cómo comunicar desde la empatía y cómo crear donde haya un feedback con una herramienta de evolución. Si alguna vez has dudado cómo darlo, escúchanos el día de hoy y qué mejor que nos acompañe mi gran amigo y experto en la comunicación, el licenciado Fabián Camacho. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, Paloma, muy contento. Feliz, ¿verdad? Mi corazón desborda de emoción de tenerte el día de hoy y pues bueno, ya escuchaste el tema y qué mejor que tú eres el experto en eso y me gustaría iniciar preguntándote por qué el feedback suele ser incómodo tanto quien lo da como quien lo recibe. El feedback es lo que conocemos como la retroalimentación, Paloma, y ciertamente es un desafío para quienes lideran equipos, cómo dar una sugerencia de mejora, incluso cómo hacer un llamado de atención para que las cosas puedan ajustarse de acuerdo a los planes o en una conversación entre personas común y corriente. A veces el dar una retroalimentación, oye, no me parece, pienso que puede ser mejor por acá, es un desafío porque suceden dos cosas. En quien lo da, uno, a veces la sensación de que no se te está entendiendo lo que estás compartiendo. Y eso genera frustración. Y si traías una carga emocional de molestia, pues la frustración hace que la molestia crezca. Entonces se convierte en una bolita de nieve que va creciendo y va complicando mucho más la interacción. Y eso es un problema cuando lideras equipos. Y eventualmente, cuando recibes una retroalimentación, hay que decirlo, todos tenemos nuestro ego, Paloma. Y cuando alguien nos dice que podemos mejorar, que tenemos algún área de oportunidad o que nos equivocamos en algo, si nos lo dicen de una manera equivocada, de una manera poco asertiva, nuestro cerebro es dramático y puede tomarlo como un detalle así, lo va a hacer algo grande. Y nos puede generar desde inseguridades, molestias, y lo menos a veces es que atendamos lo que realmente nos quieren decir. Y como colaboradores de un equipo, eso nos puede impactar en nuestro rendimiento, en nuestra eficiencia y en la capacidad de dar resultados. Por eso, el saber dar un feedback, una retroalimentación, es sumamente importante para las organizaciones y para las personas que buscan comunicarse mejor. Sobre todo enfocado a los líderes, ¿no? Los que van acompañando a los equipos, porque considero que, y eso sería para otro podcast que vamos a hablar sobre las personalidades de los líderes, depende mucho del equipo que tengas que acompañar. Marcas de una sensación, comentas de una herida que se pueda generar en el momento que lo estás dando. ¿Qué diferencia podría hacer en dar un feedback constructivo a una sola crítica o es más, hasta un solo comentario? Yo pienso que tiene que ver enormemente con los resultados de tu equipo. Voy a contarte una historia breve. Hace poco Google pidió a la Harvard Business School que les hicieran un estudio de por qué había organizaciones que eran exitosas y otras no. Muchos tenían la hipótesis de que tenía que ver con el origen de donde venían las personas de estudiar. Bueno, pues quienes estudian en escuelas particulares tienden a tener mejores resultados. La verdad es que eso no era. Número dos, a veces decían que la edad, tener equipos de la misma edad garantizaba que hubiese mejores resultados. Tampoco es eso. Lo que terminó concluyendo Harvard, y le dijo a Google, lo que hace equipos exitosos es que los líderes y las organizaciones eliminen completamente el miedo al error en los equipos de trabajo.
Cuando existe el miedo, cuando existe la imposibilidad de equivocarte como colaborador en un equipo, esa organización va a tener muchos problemas para lograr sus objetivos. Por eso, los líderes que nos estén sintonizando, es sumamente importante que desarrollen, maximicen sus habilidades de comunicación, de retroalimentación y de interacción con sus colaboradores. En la medida que lo hagan, van a poder fortalecer mucho los resultados de sus equipos, porque las organizaciones que se nutren de los errores crecen. Las organizaciones que se nutren de la opinión de otros que puede ser diferente, innovan. Y es ahí donde están las dos características. Cuando damos una retroalimentación sin considerar lo que la persona siente, percibe y necesita, corremos el gran riesgo de que esa persona se bloquee, no comprenda lo que realmente le queremos decir. Y a veces esta sensación, Paloma, de yo digo las cosas como son. Bueno, a veces decir las cosas como son no es decir las cosas de manera asertiva. Por eso hay que aprender a dar un buen feedback. Oye, mencionabas de este estudio que le hizo Harvard a Google. Imagínate, uno pensaría lo que bien mencionaste, el tema del miedo. El miedo a veces te impulsa o te paraliza. Sí. Y entonces en el feedback puede ser como un elemento clave que los líderes, es más, ya ni los líderes, yo creo que lo aterrizarían un nivel más abajo, las personas. Porque a veces, no sé si te pasa que estás en una reunión con algunos amigos que son emprendedores o no lo son, y te dicen, oye, me gustaría que me dieras un feedback, me comentes, ¿cómo me ves? ¿Qué hago? Entonces, no necesariamente tendría que ser un líder. Y eso me viene a mí como para preguntarte, ¿cuáles son los errores? Porque, bueno, tú eres experto en temas de comunicación, pero ¿cuáles fueron como los errores más comunes al inicio que tú tuviste o no los tuviste a la hora de dar feedback? Primeramente, fíjate, yo cuando me ha tocado liderar equipos, Paloma, yo recuerdo mucho una anécdota cuando comencé a prestar atención en lo importante que es el feedback. Siempre yo he sido muy de buscar que las reuniones sean ejecutivas y directos al grano. ¿Qué objetivo se tiene? ¿Se cumplió? ¿Por qué no se cumplió? ¿Cómo vamos a ajustar? Y con equipos con los cuales yo compartía, que muchas veces eran equipos que recién egresaban de la universidad, que tenían un dinamismo muy importante, cuando yo comenzaba a hacer este tipo de interacciones en las reuniones de trabajo, lo cierto es que yo notaba cierta incomodidad, cierta desconexión de la reunión. Y uno lo siente. Cuando estás en una reunión con equipos de trabajo, sientes cuando la gente está compenetrada, sincronizada, cuando están atentos a lo que se está trabajando. Pero yo en esas ocasiones sentía que las personas más bien como que andaban en un track completamente diferente. Sí respondían, sí atendían, pero eventualmente reunión tras reunión me daba cuenta que los resultados no iban mejorando. Sucedió que me di la oportunidad de platicar con un colaborador y me dice, es que no nos preguntas cómo nos sentimos. Y la verdad que afuera de la oficina la situación está compleja. Entonces ahí me di cuenta, Paloma, que para dar una retroalimentación, para tejer una comunicación, es bien importante, primeramente, garantizarle un espacio seguro a las personas, despojarlas de lo que pueden traer de reuniones anteriores para que la atención pueda estar concentrada. Y así fue como me puse yo a reflexionar y me compenetré detalladamente a entender qué es el feedback y cómo construir retroalimentaciones y conversaciones poderosas. Cuando estamos en equipos de trabajo, en una organización o cuando estamos emprendiendo, la importancia del ser humano. Y yo creo que también tiene mucho que ver la parte del ser, que se complementan para poder entender. A lo mejor esta persona que te pudo haber dicho, es que no sabes cómo me siento, pues ha de haber sido una estrategia para ti poder aterrizar esos elementos básicos que uno requiere para poder dar un feedback verdaderamente constructivo. Hoy, ¿qué nos podrías, basado en lo que nos compartiste, qué serían para ti como esos elementos básicos para dar el feedback? Es importante reconocer, antes de dar algunas sugerencias para un feedback potente, primeramente reconocer cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro recibe cerca de 80,000 pensamientos en el día. Y estudiado está que la mayoría de estos pensamientos suelen ser negativos o que buscan protegernos. Porque hay que decirlo, seguimos teniendo esta herencia genética de millones de años donde como seres humanos buscamos resguardarnos de los peligros.
Por tanto, muchas de las cosas que recibimos las vemos como amenaza. Cuando uno tiene una comunicación como la que estamos teniendo ahora mismo, Paloma, nuestro cerebro está calculando qué de lo que está diciendo la otra persona es un riesgo. Eso es natural. Entonces es importante que todos sepamos que cuando establecemos una comunicación es bien importante. Si queremos captar la atención y movernos de manera poderosa a resultados importantes en una organización, dicen por ahí, bajar la guardia de la persona con la que estamos comunicándonos. Porque de lo contrario, todo lo que digamos, en un principio la persona va a poner un escudo y muy pocas cosas filtran escudos que nos ponemos para no herirnos, para quizás protegernos. Por eso, una de las sugerencias es la famosa técnica del sándwich. Y es muy famosa. Y si no la conoces, te la voy a comentar, además de que es famosa porque es sencillísima. Y como un emparedado, tú tienes un pan arriba y un pan abajo. Lo que sugiere esta técnica es que el pan de arriba, que es tu entrada en conversación, tú tienes que entrar siempre con un comentario positivo, reconociendo algo positivo de la conversación que vas a tener. Seguramente vas a pensar, oye Fabián, pero hay veces que no hay nada positivo que reconocer. Bueno, y en esos casos hasta el simple hecho, Paloma, de reconocer la oportunidad de atender a la cita. Podría yo decirte, Paloma, antes que todo te agradezco que hayas venido a conversar conmigo. Ese ya es un gesto positivo. Uh-huh. Si yo tengo una conversación difícil contigo y de lleno me voy a la yugular, pues la persona automáticamente se va a cerrar y se va a poner agresiva y va a buscar responder. Es lo que sucede cuando no sabemos llevar una conversación positiva. Por eso, el primer sándwich es un comentario positivo. Gracias por haber llegado puntual a la cita, gracias por estar aquí, gracias por venir y estar atenta. En fin, lo que podamos decir positivamente. Número 2, nos vamos al área de oportunidad. Fíjate que después de tanto, Paloma, que hemos conversado, creo que podemos comenzar a mejorar la manera en que tú y yo nos entendemos. Uh-huh. ¿No? Ya internamente hay muchas herramientas, pero es ahí donde tú comentas la sensación que tienes, no me he sentido cómodo, no me he sentido a gusto, siento que no funciona de esta manera. Y es importante, tienes que hablarlo desde lo personal. Yo siento que esto no funciona. Es bien diferente a decir, tú no estás para esto. Uh-huh. Es tu percepción, la tuya del que está hablando, diciéndole a la otra persona, yo siento que esto no va así, yo veo que no estamos logrando los resultados, noto que no estás cumpliendo con los objetivos. Y finalmente, la tapa de abajo del sándwich es una salida positiva. Estoy seguro que con el compromiso que he visto, Paloma, vas a lograr superar los resultados. Oye, qué padre esta técnica del sándwich, porque de alguna manera es una forma de darnos el feedback de forma bonita y suave, ¿no? Sin lastimar, que es lo que hemos estado hablando desde que iniciamos en saber el concepto del feedback. Y aquí me gustaría preguntarte, si me lo permites, ¿cómo recomiendas que sea un feedback? ¿En privado o en público? Es una gran pregunta, Paloma, es una gran pregunta. Dicen, y son de las máximas de la comunicación, los reconocimientos hay que darlos en público. Que la gente sepa lo bien que ha hecho algo o alguien de tu equipo de trabajo. Las retroalimentaciones, por más sutiles que vayan a ser, son en privado. Y tienes que construir el espacio para dar una retroalimentación. Con tu equipo de trabajo, si vas a dar una retroalimentación, tienes que tener un espacio, como hoy esta cabina, no tan así, pero un espacio donde pueda haber esta capacidad de... Esta intimidad. Intimidad, de poder conversar, de poder tener una interacción sin elementos distractores. Error, hacer una retroalimentación en el pasillo cuando te encuentras a una persona saliendo del sanitario, de agarrar un vaso con agua. Ese es un error garrafal, porque ni tú ni la persona está en condiciones de equilibrar sus emociones y de prestar la atención debida. Por eso es bien importante. La retroalimentación es en privado y evitando lo más que podamos elementos distractores. Oye, ¿y cómo podemos adaptarnos a dar el feedback con estas diferentes personalidades que tenemos? Bueno, varias. Es desafiante cuando hablamos hoy en día de diversas edades, diversos estilos de vida, pero lo más importante que se sugiere cuando vas a dar un feedback es que seas un gran observador. Poder observar, poder estar atento de la sensación que tú
percibes al momento de compartir un feedback, es el mejor termómetro que tenemos para saber si lo que estás diciendo está llegando, si lo que estás diciendo ya incomodó, y si ya incomodó, la recomendación es cierra ese momento. Oye, por este momento me parece que lo oportuno es dejar hasta aquí la conversación, vamos a retomarla en otro momento. Porque hay veces que nos ensañamos y queremos, pues ya estamos aquí sentados, que truene lo que tenga que tronar y cometemos errores. Entonces, lo más importante es observar. Y a veces me dicen cuando doy algunos talleres, Paloma, oye Fabián, pero es que, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo tengo que hacerle? ¿Algún curso, algunos tips para observar? Y yo te comento algo, Paloma. Desde que nacemos, lo primero que aprendemos a leer son los rostros. Como bebés, lo que sabemos al momento de comunicarnos con quienes nos criaron es la expresión facial de las personas. Y ese aprendizaje no lo olvidamos. Yo te aseguro, Paloma, y a quienes nos ven, que cuando observamos a alguien como te estoy viendo yo ahora, puedo reconocer si hay atención, si hay disgusto, si hay incomodidad. Aún el más experto poker face que pueda hacer, sientes las microexpresiones que generan tus ojos, tus labios, y eso lo sabemos por naturaleza. No hay un curso en especial, solo es prestar atención, y entonces vas a reconocer que independientemente de edad, estilo de vida, de condiciones sociales, puedes comunicar de manera asertiva. Oye, Fabián, y ya como para ir terminando, la verdad está súper extenso este tema del feedback y muchas herramientas que nos has compartido. Me gustaría que nos pudieras aterrizar. ¿Qué más nos podría ayudar a nosotros para dar un feedback lo más correctamente posible? Yo lo que diría para poder construir un feedback lo más correctamente posible, lo primero, escucha a las personas con las que colaboras, quienes forman parte de tu organización, incluso escucha a quienes forman parte de tu núcleo familiar. Ese es el primer elemento, darte la oportunidad, fuera de un esquema de feedback, de retroalimentación, de conocerles. Oye, Paloma, quiero tener una conversación contigo, quiero conocerte más, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué haces cuando estás fuera del trabajo? ¿Te gusta leer algo en particular? Eso abre canales de confianza de manera importante. Número 2, como líder es importante que generes momentos de verdad, se le conoce. Y los momentos de verdad es, vamos a decirnos cosas certeras, pero donde podamos aprovechar para mejorar. Y es ahí donde puedes aplicar esquemas de retroalimentación y eso le ayuda a tus colaboradores y a ti a saber que cada 15 días, cada mes, se reúnen a tener momentos de verdad, en donde tú como líder puedes aprovechar para agrupar las observaciones y áreas de oportunidad que tienen tus colaboradores y ellos de antemano van a saber que ese es el momento y que no tiene que ver con un asunto personal, con que le caes gordo, con que no te caen bien, sino tiene que ver con que es parte de la dinámica de la organización, retroalimentarse. Y número 3, Paloma, así como tú tienes momentos de verdad con ellos, también abrir espacios para que ellos se sientan libres de opinar, de señalar lo que observan desde el espacio en el que están en tu organización. A veces dicen y dicen bien que quien tiene el problema tiene la solución. Y como líderes creemos que nosotros tenemos que tener todas las respuestas. Y muchas veces son nuestros colaboradores quienes tratan con el cliente, tratan con el usuario, están en directa vinculación con las líneas de producción y son ellos los problemas que día a día se tienen. Si los escuchamos un poco más en su dinámica laboral, seguramente nuestro panorama de la organización que lideramos va a cambiar y podemos abrir oportunidad para innovación y mejoras. No, pues con todo lo que nos compartiste el día de hoy, que quisiéramos que se alargaran, pero pues bueno, ya tenemos unos tiempos y pues quiero, antes de pasar ya a la etapa final de la despedida, me gustaría hacerte la última pregunta. Que algunos me dicen, no, ya la esperaba, pero bueno, en un futuro va a haber un espacio en el que tú ya no vas a estar aquí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado como aquella persona que cada oportunidad que tuvo de conversar conectó con esas conversaciones, con las personas con las que coincidí. Creo que esa es la oportunidad de poder trascender, Paloma,
Y esa sería quizás la manera en que después de trascender este plano material, Exacto. poder seguir existiendo en aquellas sensaciones que dejé en las personas, y pienso mucho que la mayoría de ellos puedan ser positivas de forma consciente, que yo las provoque. Exactamente, qué bonito, Fabián, la verdad, por eso eres experta en comunicación, porque conectas perfectamente. ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte? Por si a algunos le quedó alguna duda de esto del feedback, podernos acercar contigo. Sí, claro que sí. Para comentarios, dudas, subo contenido al respecto de herramientas y técnicas de comunicación. Sígueme en TikTok, @FabiánConecta, @FabiánConecta en TikTok, y seguimos la conversación por cualquier cosa que se quedara en el tintero. Claro que sí, te vamos a empezar a seguir ahí para tener esas conversaciones. Muchísimas gracias, Fabián, y gracias por acompañarme en este episodio de Paloma Cuevas Podcast. Si este mensaje te inspiró, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y sígueme en mis redes sociales, Paloma Cuevas Coach, y cuéntame, ¿qué hábito puedes empezar hoy a cambiar para tener un feedback muy poderoso? Acuérdate que este episodio no está en nuestras redes sociales. Te comparto que hasta la próxima y sigue diseñando tu mejor versión.